Tuve el único dormitorio en la casa que no estaba en el segundo piso. La casa de mis padres era un high ranch, así que cuando entrabas a la casa, se dividía en dos pisos. Media escalera subiendo al piso de arriba y otra bajando al piso de abajo. El nivel de abajo tenía el salón, el garaje, mi dormitorio y un baño. Las otras 3 habitaciones de la casa estaban todas en el piso de arriba. Como crecí siendo el mayor y el único chico en la casa con 2 hermanas, me dieron la habitación de abajo porque era la más grande y técnicamente la más genial. Cuando cumplí 10 años, mis padres le dieron mi cama individual a mi hermanita pequeña y a mí me dieron una cama de tamaño completo, lo cual fue una mejora ya que la habitación era grande y definitivamente cabía una cama más grande. Cuando tenía 12 años, mis hermanitas tenían unos 5 y 8 años, así que a esa edad se me permitía quedarme solo en casa, pero a mi hermana de 5 años no la dejaban sola conmigo, y a mi hermana de 8 años solo la dejaban conmigo. Si mis padres no iban a estar fuera por mucho tiempo, si iban a estar fuera por periodos más largos durante el día, uno de mis padres se llevaba a mis hermanas durante ese corto periodo de tiempo, digamos como unas 3 noches seguidas. Me despertaba en medio de la noche sin razón aparente, y tenía problemas para volver a dormir. Considerando que tenía 12 años, sabía que no debería tener problemas para dormir a esa edad. Dormía con el ventilador al lado de mi cama porque hacía mucho calor en pleno verano, así que no estaba seguro de que me estaba despertando, ya que el ventilador proporcionaba un ruido blanco constante. Una de esas noches, me levanté después de despertarme para llenar mi vaso de agua. Fui al baño justo afuera de mi dormitorio y, mientras lo llevaba, pensé que escuché algo venir desde dentro de mi habitación, pero ahora no había nada más que el ruido del ventilador. Caminé hasta la entrada de mi habitación y no pude decir qué era, pero algo me estaba dando mala espina sobre mi habitación. Subí las escaleras hasta la sala de estar y decidí dormir en el sofá esa noche. Eventualmente me dormí, pero esa misma noche me desperté nuevamente. Esta vez, escuché ruidos provenientes de la cocina. Vi el brillo de la luz de la nevera y los sonidos de alguien buscando algo en su interior. La disposición de la casa tenía la cocina a la vista desde el sofá de la sala de estar, pero no pude ver quién estaba allí. Escuché que la puerta de la nevera se cerraba eventualmente, luego pasos que se alejaban y bajaban las escaleras. Estaba somnoliento, así que volví a dormir. Creo que fue el día siguiente cuando mi mamá estaba doblando la ropa en mi habitación, y me dijo que mi habitación olía mal y que necesitaba limpiar lo que fuera que causaba ese olor. La ignoré porque realmente no olía nada. Ojalá no lo hubiera ignorado, sin embargo. Esa noche, mi papá encendió el aire acondicionado porque hacía mucho calor después de ver una película en familia. Todos empezaron a prepararse para dormir. Fui a mi habitación y jugué videojuegos por un rato antes de empezar a sentir sueño. Apagué la TV y la consola y me puse de lado para dormir, como siempre. Esa noche no tenía el ventilador encendido porque el aire acondicionado estaba funcionando, así que solo escuché el sonido del aire saliendo de las rejillas del techo. Me quedé dormido, pero nuevamente me desperté poco después. La habitación quedaba en silencio y escuchaba algo respirando, pero no era mi respiración. Miré alrededor de la habitación. La puerta del armario estaba cerrada, así que no podía venir de allí. Mi inocencia infantil me hizo pensar que era mi hermana menor jugando una broma, así que me puse en el suelo y miré el único lugar donde pensé en mirar, debajo de mi cama. Levanté la pequeña pieza de tela que cuelga de la parte inferior de la cama, y vi a un hombre muy grande acostado debajo de mi cama sobre un montón de mantas. Su cabeza estaba mirando pero tenía los ojos cerrados. Caí hacia atrás y básicamente retrocedí gateando fuera de la habitación gritando «papá». Escuché cómo se abría la puerta de mis padres y los oí gritar y preocuparse. Le señalé hacia mi habitación y le dije «debajo de la cama», y mi papá fue a buscar a ese hombre grande y sucio. Recuerdo que mi papá lo sacó con fuerza fácilmente mientras mi mamá llamaba al 911. Estoy seguro de que lo llevaron a la cárcel por un tiempo, o tal vez no porque era indigente, quién sabe. Esto me causó mucho daño mental, tanto que ya no quería dormir en mi propia habitación, y mucho menos en esa casa. Tuve que dormir en medio de mis padres por un tiempo. Luego mi papá instaló cámaras de seguridad por toda la casa, y tiramos todo lo que estaba abierto en la nevera, porque no teníamos ni idea de lo que esa persona pudo haber tocado ahí. El miedo de que alguien estuviera debajo de mi cama se quedó conmigo durante mucho tiempo, años por venir. Ni siquiera sabíamos cuánto tiempo estuvo escondido debajo de mi cama. Pudieron haber sido unos días. El olor, la persona revisando la nevera, despertarme cada noche durante unos días. Ya sé que tuviera malas intenciones o no, tener a alguien escondido debajo de tu cama es la peor pesadilla de cualquier niño. Esta historia proviene de mi bisabuelo, que actualmente tiene la avanzada edad de 101 años. Él ha contado esta historia en reuniones familiares durante años.
Él es de la ciudad de Yaroslavl en Rusia. Supongo que era durante la época de la Unión Soviética cuando él nació allí. Siendo de la URSS, por supuesto, sirvió bajo el régimen soviético durante la Segunda Guerra Mundial y luego huyó a Estados Unidos unos años después para escapar del comunismo. Me contó esta historia nuevamente hace poco. Sucedió poco después de la batalla de Ilikiluki, que no fue una batalla importante de la guerra, pero de todas maneras resultó en una gran cantidad de derramamiento de sangre soviético y alemán, como la mayoría de las batallas en ese momento. Fue una noche fría y, según mi bisabuelo, extremadamente helada. Estaba en una pequeña casa o edificio que era uno de los pocos que no estaba dañado, lo que hizo que fuera agradable porque estaba cálida. Él y sus camaradas estaban celebrando con bebidas, canciones, rimas y bromas, como te podrías imaginar en una celebración. En algún momento de la noche, entraron 2 soldados más. Mi bisabuelo y su amigo Sergei no simpatizaban con estos dos, aparentemente porque eran bocazas y simplemente desagradables. Sergei le preguntó a mi bisabuelo si quería salir a fumar y él aceptó, así que se pusieron sus pesados abrigos y salieron al aire gélido. Mi bisabuelo sacó un cigarrillo, al igual que Sergei, y luego encendió ambos cigarrillos. Estuvieron hablando por un rato, disfrutando de su cigarrillo y celebrando la gloria de haber ganado la batalla que había estado ocurriendo durante aproximadamente 2 meses. Después de que mi bisabuelo terminó de fumar, estaba a punto de volver a entrar, cuando escucharon lo que parecía el grito de un hombre proveniente del bosque a lo lejos. Temiendo que fuera el grito de uno de sus camaradas, posiblemente atacado por un grupo de alemanes enojados, entraron rápidamente y tomaron sus armas porque pensaron que podían ser alemanes amargados. Luego, llamaron a más soldados para que corrieran hacia el bosque con ellos. Mi bisabuelo mencionó que, a medida que se adentraban en el bosque, empezó a sentir una extraña sensación de terror y temor cuando ya no podían escuchar los gritos. Mi bisabuelo sugirió que todos se dividieran en parejas y buscaran a la persona que estaba gritando. Sergei fue con él, mientras los demás se fueron con sus propias parejas. Después de unos 2 minutos de caminar por el oscuro y frío bosque, mi bisabuelo dijo que pudo oír un llanto tenue, como si alguien estuviera sufriendo. Sergei también lo escuchó, así que caminaron hacia donde provenían los sonidos de llanto. Empezaron a ver gotas de sangre en la nieve, por lo que ambos comenzaron a tomar la situación más en serio de lo que habían estado antes. Aún me pone los pelos de punta cuando mi bisabuelo me cuenta esta parte. Cuando él y Sergei llegaron al origen del llanto, encontraron una escena extraña y perturbadora. 2 soldados alemanes en el suelo, uno muerto y otro vivo. Uno de ellos tenía su uniforme rasgado y ensangrentado, y el que estaba vivo se acurrucaba junto a un árbol balbuceando cosas en alemán. No notaron a mi bisabuelo ni a Sergei de inmediato. Mi bisabuelo se acercó al otro cuerpo. El cadáver estaba horriblemente mutilado, con miembros faltantes, piel arrancada del rostro y el uniforme hecho jirones. Parecía que lo habían desollado. Otra cosa que llamó la atención de mi bisabuelo fue el olor. No pudo describirlo exactamente, pero dijo que no era como el de un cadáver, sino más bien como productos químicos, y que el cadáver tenía un aspecto fresco. Sergei investigó al soldado herido, quien al darse cuenta de Sergei, saltó hacia atrás aterrado y gritando cosas en alemán. Fue solo entonces que mi bisabuelo notó que su pierna estaba destrozada y su pecho ensangrentado. Dijo que podía recordar que el alemán gritaba algo como «Das Colas» o algo similar. Sergei sacó su pistola y puso fin al sufrimiento del alemán con un solo disparo en la cabeza. Casi inmediatamente después, mi bisabuelo describió haber escuchado ruidos similares a gemidos, momento en el que una cosa muy alta comenzó a correr en la oscuridad alejándose de ellos. Asustados, Sergei y mi bisabuelo comenzaron a disparar erráticamente en dirección a la criatura, mientras que los demás hombres se acercaron, pero la criatura ya había desaparecido. Cuando los hombres regresaron al pueblo, todos fueron reprendidos, pero se envió un informe al alto mando. Sin embargo, nunca se investigó más a fondo. Mi bisabuelo afirma que fue la experiencia más aterradora de su vida, y que le provocó estrés recordar la imagen del alemán destrozado y esa cosa. Esto sucedió cuando mi prometida Morgan y yo nos acabábamos de mudar juntos a nuestra casa en un tranquilo pueblecito. Todavía vivimos en esta casa. Es una casita modesta y bonita, perfecta para nosotros y un par de niños, si decidimos tenerlos en el futuro. Conocimos a uno de nuestros vecinos desde el principio y parecían agradables. Era una pareja mayor en sus 60 años. Los vecinos del otro lado estaban bastante lejos, así que no los conocimos hasta un tiempo después. Todavía estábamos en la fase de desempacar y amueblar la casa. Creo que sería la segunda semana de vivir allí. Estábamos exhaustos, pues cada noche teníamos que trabajar en nuestros empleos y luego ocuparnos de la casa, desempacar y organizar todo.
Morgan estaba cocinando pasta en la cocina. La casa estaba un poco sofocante, así que iba a abrir la puerta trasera, pero al llegar a ella miré el patio trasero y noté a alguien sentado en una de las sillas. Estaba encorvado y con la cabeza agachada. Cuando digo que casi me orino del susto al verlo, no exagero. Susurré el nombre de Morgan y le dije, no grites, pero hay un hombre en el patio. Ella se acercó para mirar afuera y se asustó mucho. Me agarró y se escondió detrás de mí, diciendo que fuera a decirle algo, pero luego dijo, espera, no vayas. Para ser honesto, yo mismo no sabía si debía salir o no. Para ser sincero, y aunque este tipo tenía la espalda hacia nosotros y estaba sentado, parecía más grande que yo. Morgan sugirió que golpeara el vidrio y le gritara que se fuera, pero no quería hacerlo. Estaba asustado. El patio trasero era enorme, pero justo afuera de la puerta trasera hay un patio con algunos muebles sobrantes. Las luces del patio no estaban encendidas, solo podíamos verlo a través de las luces interiores que brillaban a través de la puerta de vidrio, lo que significaba que él debía saber que estábamos dentro. Al demonio, dije. Golpeé el vidrio y le grité, «¡Ey! Necesitas salir de nuestra propiedad». El hombre se dio la vuelta y me miró. Luego se puso de pie con una sonrisa burlona, casi como si estuviera riendo. Parecía tener unos 50 años, con una barba gris muy larga y tatuajes que le cubrían los brazos hasta las muñecas. Caminó hacia el vidrio. Me aseguré de que la puerta estuviera cerrada con llave. Él se quedó del otro lado de la puerta de vidrio y desvió su mirada hacia Morgan. Comenzó a lamerse los labios y a decir cosas repugnantes. Grité, «Está bien, voy a llamar a la policía». Cerré las persianas para que nos dejara en paz. Llamé al 911 y le pedí a la operadora que por favor enviara a la policía a nuestra casa. Aún podía escuchar al hombre del otro lado de la puerta, hablando en volumen muy alto, casi gritando, diciendo cosas asquerosas acerca de Morgan. Puse el teléfono junto al vidrio para que la operadora pudiera escucharlo. Me hizo quedarme el teléfono hasta que llegara la policía. Eventualmente, todo quedó en silencio afuera, así que me asomé un poco y el tipo se había ido. Aún así, no podía esperar a que llegara la policía y cuando finalmente llegaron, revisaron el patio trasero, tomaron un informe policial y se fueron. Pensamos que todo había terminado. Ambos coincidimos en que escuchamos algo fuera en el patio. Me acerqué a la ventana y moví las persianas lo suficiente como para ver al hombre nuevamente en el patio. Tenía un cigarrillo en la mano y estaba hablando solo, tratando de hablar con nosotros, mirando hacia la casa. Se dio cuenta de que había movido las persianas y corrió hacia la ventana. Retrocedí y comenzó a golpear la ventana, diciendo todas estas cosas asquerosas que quería hacerle a Morgan. Le dije que subiera las escaleras. No quería que escuchara más esto. Grité, «Voy a llamar a la policía nuevamente», y luego los golpes se detuvieron y quedó en silencio. Esperé unos segundos antes de abrir un poco las persianas nuevamente y él ya no estaba. Subí las escaleras para reconfortar a Morgan, quien estaba visiblemente alterada. Le dije que ya se había ido, pero en retrospectiva debería haber llamado nuevamente a la policía. Escuché golpes y ruidos abajo. Bajé a medio camino a las escaleras y escuché golpes en la puerta trasera y el picaporte girando. Estaba tratando de entrar a la casa. Agarré el teléfono de la cocina y llamé nuevamente al 911, suplicándole a la operadora que enviara a la policía de inmediato. Esta vez, la policía llegó mucho más rápido y no alerté al hombre afuera de que venían, pero lamentablemente, para cuando llegaron, él había desaparecido nuevamente. Es muy probable que haya huido hacia los árboles en el fondo del patio trasero. No regresó esa noche. Al día siguiente, fuimos de puerta en puerta hablando con los vecinos, presentándonos a aquellos a quienes no habíamos conocido aún, y preguntando si conocían a alguien que coincidiera con la descripción de ese hombre. Lo que descubrimos fue perturbador. Una pareja que vivía en las puertas de nosotros conocía a ese hombre. Era conocido por golpear a su expareja, tenía problemas de alcohol y drogas, y en general, se le consideraba muy peligroso. Vivía una cuadra de nosotros en una pequeña y deteriorada casa. Esa es la parte más aterradora. Lo denunciamos a la policía, pero como no lo teníamos en video, no podíamos presentar cargos. No sabemos si todavía vive allí, porque no hemos tenido noticias ni lo hemos visto en mucho tiempo, pero espero que siga siendo así.